Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad nos acompaña el pediatra Andrés Murillo, con quien hablaremos sobre algo que probablemente ya hace parte de la cotidianidad de las familias y de los hogares, pero que tal vez esos padres no se han preguntado qué tan dañino o qué tan bueno es justamente el uso de pantallas y de celulares en los más pequeños. Sobre todo porque ahora estamos en esa era digital en la que es muy accesible la información, incluso para los más chiquititos las caricaturas y cosas para que se entretengan. Entonces hablaremos un poco de este tema y desmitificaremos algunas cosas sobre si esto es algo bueno, algo malo o qué sucede. Bueno, Andrés, bienvenido. Hola Alejandra, sí, este es un tema de la actualidad, ¿no? Algo que de pronto en unos años anteriores no era algo que nos preocupara tanto, pero hoy en día sí es mucho más relevante y es muy importante hacerle seguimiento a este tipo de cosas y discutirlo. Bueno, incluso hay ya estudios que hablan sobre este problema con el uso constante y aumentado de celulares, de pantallas en general, ¿no? Las repercusiones que estas pantallas tienen en nuestros niños, y bueno, todavía no sabemos completamente qué pasa a futuro con estos niños, que en el adulto posterior, ¿no? Cómo se va a formar y qué es lo que va a pasar, pero creo que hoy sí es fundamental hablar de qué es lo que genera en este momento el uso constante de pantallas. Bueno, Andrés, empecemos por responderles a esas personas que probablemente se están preguntando si realmente el uso de pantallas es bueno o malo, dependiendo también de las edades de los niños, y cómo manejar esto en esa era en la que nos encontramos, pues que es tan digital. Definitivamente es muy difícil aislar a los niños hoy en día de este tipo de estímulos, ¿cierto? Tendríamos que meterlos en la casa donde no haya ningún tipo de televisor ni celular, y realmente es algo prácticamente imposible de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No los vamos a aislar completamente del mundo actual, pero sí vamos a trabajar un poco más con esto. Vamos a dar unos tips de cómo deberíamos manejar este tipo de situaciones para que no tengan una mala repercusión y a largo plazo para estos niños. Y es que, bueno, una de las cosas que debemos entender es que el uso de pantallas en los niños lo que va a producir principalmente es que genera una gratificación inmediata, y esto se debe principalmente a que cuando los niños se ven frente a una pantalla hay una sustancia que se libera en el cerebro que se llama dopamina, y la dopamina se va a asociar sobre todo a esa sensación de placer, de tranquilidad, de gratificación, ¿cierto? Y al estar con este estímulo constantemente, pues va a haber una mayor liberación de este neurotransmisor, ¿sí? Y el problema es cuando lo retiramos, porque en el momento en que retiramos las pantallas de estos niños, lo que vamos a hacer es que, lo que vamos a ver en los niños es que va a haber una frustración, a veces alteraciones en el estado de ánimo en el momento inmediato en el que le retiramos estas pantallas, este estímulo, porque van a verse con esa necesidad de seguir produciendo este neurotransmisor, esta sustancia en la cabeza de los niños para sentirse bien. Y lo otro es que, bueno, vamos a hablar primero de lo que no está bien o lo que produce las consecuencias que lleva al uso constante de estas pantallas. Y es, por ejemplo, en los niños pequeños, sobre todo, va a haber retrasos en el lenguaje, va a alterar el estado de ánimo, rabietas más constantes, la atención la vamos a ver muy comprometida en estos niños. Entonces vamos a ver que de pronto en el jardín, en la escuela, en el momento que vayan a tener que poner atención a una clase o a instrucciones que les dan allí en estas instituciones, los niños no van a dar con bola, por decirlo así, para las actividades que deben realizar. ¿Y eso por qué? Porque resulta que debido a tanto estímulo por estas pantallas, ellos de cierta manera podríamos decir que dejaron de pensar, porque
todo se lo estaba dando la pantalla. Sí, entonces esto va a generar pues que estén pensando constantemente en lo que han visto y en lo que van a ver en un futuro en las pantallas. Eso va a hacer que no tengan una adecuada atención en las clases. Lo otro es que van a alterar el sueño de estos niños, sobre todo cuando están frente a una pantalla antes de dormir. Va a haber problemas con la alimentación, porque a veces uno ve a los papás que para que esté más tranquilo, para que no se pare de la mesa, le ponen el celular para que vean los muñequitos mientras está comiendo, que a propósito esto también hace que tenga un mayor riesgo a que haya atragantamiento, ¿no? Es muy peligroso. Y lo otro es que van a estar tan inmersos, tan concentrados en estas pantallas, que se les va a olvidar la interacción social, no solo con las personas alrededor de ellos en el momento, sino con los compañeritos en el colegio, en la escuela e incluso con los mismos padres. Bueno, esto sí me parece bien importante porque lo que hablábamos en el inicio probablemente sean cosas que los papás no tienen en cuenta y que por el momento se les da a sus hijos el uso de estos celulares, de esas pantallas, tablets o incluso hasta en los televisores y demás para mantenerlos más quietos, más callados, aparentemente, ¿cierto? Porque bueno, yo sí he leído del tema y es, por ejemplo, esa baja tolerancia a la frustración que los niños tienen por lo que tú decías. Es una gratificación inmediata el video que están mirando en ese instante. Y ese estímulo constante de colores, de sonidos y demás, y sobre todo en la época actual. Pero entonces, ¿cuánto tiempo frente a las pantallas se les recomienda que estén de acuerdo a sus edades? Esto varía, cuando son más grandes ya pueden estar más tiempo o también debe regularse como es. Bueno, en realidad lo que nos dice, de pronto apoyándonos un poco en la literatura, es que según la edad sería el tiempo en el que se vean expuestos a estas pantallas. Entonces pues lo que nos dicen es que en los niños menores de 2 años lo ideal es que no tuvieran esa exposición a las pantallas, teniendo en cuenta que es la edad de 0 a 2 años en la que el cerebro de ellos está en constante formación y es una formación muy acelerada. Por eso pues es la edad en la que ellos aprenden a gatear, a caminar, a sentarse, a comer, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que ellos tienen que aprender en esa edad. Por ende, el hecho de que los expongamos a este tipo de pantallas se va a asociar sobre todo a que se demoren en desarrollar este tipo de aptitudes, y por eso preferible no exponerlos a pantallas a esa edad. Obviamente pues si hay una videollamada pues eso es algo diferente, ¿sí? Pero evitemos mostrarles los videos, las caricaturas, todo esto que genera un estímulo muy alto a su cerebro y que los va a desconectar de lo que realmente deben aprender. Ya hablando de estos niños mayores de 2 años hasta los 6 añitos, pues de pronto sí podemos permitirles un poco más el uso de pantallas, pero sí es importante establecer reglas, porque en esta edad el problema va a ser también la cuestión emocional, la presencia de rabietas, la desatención, ¿cierto? Y preferible limitar el tiempo a 1 hora como mucho al día, y siempre que lo vayamos a dejar ver este tipo de contenido en las pantallas, que sea algo que lo estemos supervisando, que sepamos que al menos sea algo educativo, que el hecho de que están viendo algo en un celular, en un televisor, sea algo para que ellos aprendan también. Y lo mismo pasa en los mayores de 6 años, son niños que ya son un poco más conscientes, que tienen como más posibilidad de aprender un poco más de cuando están expuestos a las pantallas. Y vamos a lo mismo, o sea, es primero establecer límites de tiempo, sí, porque también tienen deberes y tareas para responder al colegio, en lo posible también que sea supervisado. Tengamos en cuenta que esta es una edad en la que ellos también necesitan desarrollar su parte corporal, entonces la actividad física es importante, la lectura para que desarrollen esa parte crítica. Son cosas que todavía tienen que ir desarrollando y aprendiendo, y que básicamente las pantallas nos va a limitar mucho.
Bueno, aquí en lo que mencionabas inicialmente de los límites y de el tiempo y de las horas, sí, así tal cual como en la antigua, que a uno lo dejaban ver el programa favorito, 1 hora y listo, eso era todo. ¿Cómo puede saber un padre que ya se está pasando del uso normal al exceso? ¿Puede identificar algunos rasgos o signos en sus hijos para saber que están cruzando ese límite con las pantallas? Claro, uno de los signos es esto, ¿no? La frustración ante diferentes actividades, porque es que ellos tienen, cuando han sido expuestos mucho tiempo a las pantallas, pues la gratificación es constante, ¿no? Y de pronto desarrollar otras actividades en las que deben poner un poco más de esfuerzo, que al inicio no les va a salir, que solo van a aprender a partir de la repetición, pues son niños que cuando van a hacer este tipo de actividades se van a frustrar supremamente fácil, emocionalmente van a estar afectados, entonces la tristeza, la ansiedad, la depresión la vamos a ver mucho más frecuente en estas edades cuando los niños han sido expuestos de esta manera a las pantallas. Entonces eso es como uno de los signos de alarma que uno dice, no, es que nos estamos pasando con la exposición a pantallas en estos niños. Bueno, Andrés, y ya para finalizar, digámosles a esos padres qué alternativas hay para el uso de pantallas. Probablemente no sea eliminarlas del todo del hogar, sino, bueno, lo que tú nos comentabas de los límites y bueno, 1 horita está bien, pero por ejemplo, hay veces que los padres o bueno, también los cuidadores utilizan las pantallas porque no vamos a engañar, los niños tienen una rabieta o están súper intensos y es como la forma o la alternativa que se encuentra para darles un poquito de calma. O lo que tú decías, para que en la mesa entonces se comporten de alguna u otra manera, ¿no? Pero entonces, ¿qué alternativas podemos darles? O si hay algo que pueden hacer en lugar de, no sé, si sea pasar más tiempo con la familia, jugar más con los niños, tener horarios y límites claros. Yo aquí sí tengo un tip extra, pero lo dejaré para el final. Pero sí que nos cuentes ya desde esta parte de salud, ¿qué se recomienda? En estos casos, lo ideal es que alternemos a las actividades con el uso de pantallas, sobre todo en los niños grandes, alternar con el ejercicio, actividades como la lectura, el deporte, desarrollar otras aptitudes, el teatro, la danza, ¿cierto? Son cosas que les va a ayudar a su desarrollo neurológico, su desarrollo físico, y que podamos exponerlos constantemente a este tipo de actividades va a hacer que tenga menos tiempo frente a la pantalla. Entonces, con mayor razón, el acompañamiento nuestro va a ser fundamental para que esto sea como una alternativa adecuada. Y obviamente también establecer los límites para el uso de las pantallas. Entonces, cuando se esté comiendo, no permitir el uso de celulares ni de ningún tipo de pantalla. Ojalá en un comedor donde no haya un televisor, sino por el contrario permitir la interacción entre los que están comiendo. Ojalá que sea un almuerzo, una cena en familia, ¿cierto? Donde podamos escuchar cómo le fue al niño en el colegio, cómo le fue en fútbol, en la natación, ¿sí? O sea, la idea de esos momentos es para escucharnos y para hablar y expresar nuestras inconformidades o con lo que nos sentimos bien y felices. Y lo otro es en cuanto al sueño, en lo posible evitar el uso de pantallas mínimo 1 hora antes de dormir, porque esto también, como dijimos anteriormente, va a repercutir en el sueño de ellos. No van a dormir las horas o el tiempo necesario que deben dormir, van a tener despertares constantes o pesadillas, y esto pues va a alterar su sueño posteriormente. Entonces, este tipo de límites y este tipo de actividades son las que necesitamos seguir implementando en nuestras casas para no tener ese problema más adelante con el uso de las pantallas. Bueno, Andrés, efectivamente, y aquí, bueno, ya viene como el tip que yo tenía, un dato, porque justamente es que lo que tú nos hablabas, no podemos alejar completamente a los niños tampoco, pues, del mundo actual, y también tener en cuenta que estamos en esa era digital. Pero entonces, una de las alternativas que yo encontré mirando un video de una pediatra infantil también, era los cuentos infantiles, que son
tipo formato podcast y se encuentran en Spotify y en YouTube. Pueden buscar así tal cual, cuentos infantiles. ¿Qué hace esto? No muestra una imagen como tal, pero sí es un audio que al niño le estimula mucho el sentido de la imaginación. Entonces ahí no les quitamos eso tan inherente, porque los niños son súper imaginativos y creativos, y de todas formas estamos haciendo el uso de un medio digital que puede ser una herramienta también muy útil para que ellos aprendan cosas, para que estén distraídos un momento, para que imaginen y luego comentar justamente con ellos y compartir un espacio en el que podamos charlar de esos cuentos que están escuchando y también compartir ese tiempo en familia. Así que Andrés, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Pediatra en Casa y ya nos encontraremos próximamente en uno más. He aprendido, he jugado, es hora de estar desenchufado. Pongo mi pijama, quedo listo para la cama, con mi sonrisa bien cepillada.